Capítulo 5. El regreso de Baba con Chand Patil y el grupo matrimonial. Se le da la bienvenida y se le llama Sai. Contacto con otros santos. Su vestimenta y rutina diaria. La historia de las Padukas impresiones. Lucha con Mohideen y cambia en su vida. Cambio del agua en aceite. El Subedo Guru Jawhar Ali. El regreso con Chand Patil y el grupo matrimonial. Como se anticipó en el último capítulo, voy ahora a describir primero cómo Sai Baba regresó a Shirdi después de su desaparición. Vivía en el distrito Aurangabad, estado de Nizam, en un pueblo llamado Dhup. Un caballero mohametano bien acomodado de nombre Chand Patil. En un viaje a Aurangabad, se le extravió la yegua. Durante 2 largos meses buscó diligentemente, pero no pudo hallar huella de la yegua perdida. Decepcionado, estaba ya regresando de Aurangabad con la silla al hombro cuando, después de andar más o menos 10 kilómetros, llegó a una mata de mango en el camino, al pie de la cual estaba sentado un individuo raro. Llevaba un gorro en la cabeza, una túnica larga y debajo de su brazo tenía un palo corto, satka, y se disponía a fumar una pipa de archilla, chilín. Viendo pasar a Chand Patil, lo llamó y le pidió que fumara una pipa y descansara un poco. El extraño o fakir le preguntó acerca de la silla. Chand Patil respondió que era la de su yegua que se le había perdido. El fakir le pidió que buscara en el arroyo cercano. Fui y, maravilla de las maravillas, encontró la yegua. Pensó que ese fakir no era un hombre común, sino un gran santo, y regresó con su yegua hasta donde estaba el fakir. La pipa estaba lista para fumarse, pero faltaban 2 cosas: fuego para encenderla y agua por mojar el chapi, pedazo de tela a través del cual se chupa el humo. El fakir tomó su palo, lo hundió con fuerza en el suelo y sacó un carbón ardiente que puso en la pipa. Luego, tiró el palo al suelo y de ese lugar empezó a brotar agua. Moja el chapi con ese agua, lo estrugó y colocó alrededor de la pipa. Así, teniendo todo bien arreglado, el fakir fumó la pipa y le dio a Chand Patil la oportunidad de fumar también. Viendo todo esto, Chand Patil quedó maravillado. Le pidió al fakir que fuera a su casa y aceptase su hospitalidad. Al día siguiente, Baba fue a la casa de Patil y se quedó un tiempo allí. El Patil era uno de los jefes del pueblo de Dhup. El hijo del hermano de su esposa iba a casarse y la novia elegida era de Shirdi. Así que el Patil hizo los preparativos para salir hacia Shirdi para el matrimonio. El fakir también acompañó el grupo matrimonial. La ceremonia concluyó sin percance y todos regresaron a Dhup. Pero el fakir se quedó solo en Shirdi y permaneció allí por siempre. ¿Cómo obtuvo el fakir el nombre de Sai? Al llegar el grupo a Shirdi, se instaló al pie de un árbol de bañano en el campo de Bhagat Mahalsapati, cerca del templo de Khandoba. Las carretas fueron liberadas en el patio abierto del templo y los miembros de la partida iban bajando uno a uno. El fakir también se apió. Bhagat Mahalsapati vio al joven fakir y acercándosele, le dijo: «Ya Sai, bienvenido Sai». Otros también se dirigieron a él como Sai. A partir de entonces fui conocido como Sai Baba. Contacto con otros santos. Sai Baba empezó por quedarse en una mezquita. Un santo llamado Devidas vivía en Shirdi mucho antes de que Baba fuera allí. A Baba le gustaba su campaña.
permanencia con él en el templo de Maruti Hanuman, en la Chavadi, pero a veces vivía solo. Luego vino otro santo llamado Jankidas. Baba pasaba la mayor parte de su tiempo hablando con él o Jankidas iba a verlo al lugar donde vivía. También un santo hogareño de la clase Vaishya, la de los comerciantes de Puntamje, llamado Gangagir, frecuentaba siempre Shirdi. Cuando vio a Sai Baba por primera vez llevando vasijas de agua en ambas manos para regar el jardín, se asombró y dijo abiertamente: «Bendito sea Shirdi que consigue esta preciosa joya. Este hombre lleva agua hoy, pero no es un hombre común. Debido a la buena suerte y mérito de esta tierra Shirdi, es que obtuvo esta joya». Así también un famoso santo llamado Anandanath del monasterio de Yavala, discípulo de Akalkot Maharaj, vino a Shirdi con algunas personas del pueblo. Cuando vio a Sai Baba ante él, dijo abiertamente: «Este es un precioso diamante de verdad. Aunque se ve como un hombre común, no es una piedra ordinaria sino un diamante. Ustedes se darán cuenta de esto muy pronto». Luego regresó a Yavala. Estas cosas se dijeron cuando Sai Baba era joven. La vestida de Baba y su rutina diaria. En su juventud, Sai Baba dejó crecer su pelo y nunca se afeitó la cabeza. Vestió como solo un atleta. Iba a Rajata, a 5 kilómetros de Shirdi, y traía plantas de Gendu, Jai y Jui, diferentes clases de marigold y otras flores. Limpiando y orando tierra seca, las plantaba y regaba. Un devoto llamado Vamantatya lo prevía de 2 vasijas de barro. Con estas, Baba mismo solía regar las plantas. Sacaba agua del pozo y llevaba las vasijas en sus hombros. Por la noche, las vasijas quedaban al pie del árbol de Nim. Tan pronto como eran colocadas allí, se rompían porque estaban hechas de tierra bruta y no habían sido horneadas. Al día siguiente, Tatya suministraba 2 vasijas nuevas. Esto sucedió durante 3 años. El arduo trabajo de Sai Baba hizo que allí creciera un jardín de flores. En este sitio está, en la actualidad, la gran mansión, el Samadhi Mandir de Baba, que ahora es frecuentada y utilizado por tantísimos devotos. La historia de las padukas debajo del árbol de Nim. Un devoto de Akalkot Maharaj llamado Bhai Krishnaji Albakkar adoraba la foto de Akalkot Maharaj. Pensó una vez ir a Akalkot en el distrito Solapur para recibir el darshan de las padukas del Maharaj y ofrecer su sincera adoración allí. Pero antes de que él pudiera llegar, tuvo una visión en el sueño. Akalkot Maharaj se apreció en la visión y le dijo: «Ahora Shirdi es mi lugar de descanso. Ve allí y ofrece tu adoración». Así, Bhai cambió sus planes y vino a Shirdi. Adora a Baba, se quedó durante 6 meses y fue feliz. Como un recuerdo de esta visión, preparó las padukas y las colocó un día auspicioso del mes de Shliravan, Shaka 1834-1912 DC, debajo del árbol de mil, con las debidas ceremonias y formalidades, las cuales fueron llevados a cabo por Dada, Kelkar y Upasani. Se designó a un brahmin de nombre Dikshit para la adoración y en cuanto a la administración le fue confiado el devoto Sagun. Versión completa de esta historia. El señor Vividio de Tana, magistrado retirado y gran devoto de Sai Baba, les hizo preguntas acerca de este asunto.
a Sagun Meru Naik y Govinda Kainlankar Dikshit y publicó la versión completa de las Padukas en Sai Lila, volumen 2, número 1, página 25. Dice así: en el año 1834 de Shaka, 1912 de sí, un doctor Ramarao Kotare fue de Bombay a Shirdi para el darshan de Baba. Su farmacéutico y su amigo Bhai Krishnaji Alibagkar lo acompañaban. El farmacéutico y Bhai se hicieron íntimos de Sagun Meru Naik y de J.K. Dikshit. Charlando de varias cosas, estas personas pensaron que debería haber algún recuerdo del hecho de la primera venida de Sai Baba a Shirdi y de que se sentó debajo del sagrado árbol de Nim. Pensaron en instalar las padukas de Baba ahí y las iban a hacer en alguna piedra rústica. Entonces, el amigo de Bhai, el farmacéutico, sugirió que, si esto era conocido por su amo, el doctor Ramarao Kotare, él mandaría hacer unas lindas padukas para este fin. A todos les gustó la proposición y el doctor Kotare fue informado. Vino a Shirdi y preparó un dibujo de los padukas. Fui a ver a Upasani Maharaj en el templo de Kandoba y le mostré su diseño. Este última hizo muchas mejoras, dibujos, lotas, flores, una caracola, un disco, etc. y sugirió que se grabaran los siguientes sloka versos acerca de la grandeza del árbol de Nim y de los poderes ogíkos de Baba. El verso decía así: me inclino ante el supremo Guru Sainath, quien por su permanencia el pai del árbol de Nim hizo que de este, aunque de amargo y desagradable sabor, manera néctar, la exudación de este árbol se llama antrita, o sea néctar, debido a sus propiedades curativas, y fuera mejor que él, árbol colmador de deseos. Las sugerencias de Upasani fueron aceptadas e ejecutadas. Las padukas fueron hechas en Bombay y enviadas a Shirdi con el farmacéutico. Baba dijo que serían colocadas el día del Purnima, el 15 de mes Shravan, julio-agosto. Ese día, a las 11 de la mañana, J.K. Dikshit las trajo sobre su cabeza desde el templo de Kandoba a la Dwarakamai, la mezquita, en una procesión. Baba toca las padukas diciendo que estas eran los pais del Señor y le pidió a la gente que las ubicara al pai del árbol de Nim. Un día antes, un devoto parsi, seguidor de Zoroastro de Bombay, llamado Pashta Sheth, envió 25 rupias por medio de una orden de pago. Baba dio esa suma para la instalación de las padukas. El costo total llegó a 100 rupias, de las cuales 75 rupias fueron recolectadas por medio de suscripciones. Durante los primeros 5 años, J.K. Dikshit diariamente llevaba a cabo el ritual a las padukas. Luego, este fue hecho por Lakshman Kancheshwar Jakhadi. Durante los primeros 5 años, el Dr. Kotare envió 2 rupias al mes para el alumbrado y también envió la reja que está alrededor de las padukas. El costo para traer la reja desde la estación hasta Shirdi y para el techo fue pagado por Sagun Meru Naik. Ahora, Jakhadi Nana Pujar es quien realiza el culto y Sagun Meru Naik regala la ofrenda Naivedya y enciende las lámparas a la tarde. Bhai Krishnaji era originalmente devoto de Akalkot Maharaj. Había venido a Shirdi para la instalación de las padukas en el año Shaka 1834, camino de Akalkot. Él quería ir a Akalkot después de tener el darshan de Baba. Le pidió permiso a Baba para ello. Baba dijo: oh, ¿qué es lo que hay en Akalkot? ¿Para qué vas ahí? El Maharaj que ocupa ese lugar está aquí, yo mismo.
Oyendo esto, Vainu fui a Akalkot. Después de la instalación de las paducas, venía de vez en cuando a Shirdi. El señor Vividio concluyó que Emadban no conocía estos detalles porque, de haber sido así, los hubiera contado en su Satcharitra. Lucha con Mohidden Tamboli y cambio en su vida. Regresemos a otras historias de Baba. Había un luchador en Shirdi llamado Mohidden Tamboli. Baba y él no estaban de acuerdo acerca de algo y tuvieron una pelea en la cual Baba fue vencido. De ahí en adelante, Baba cambió su manera de vestir y de vivir. Se puso un kafni, una túnica con un cinturón y cubrió su cabeza con un pedazo de tela. Usó un trozo de arpillera para su asiento y para su cama y se contentaba llevando solo harapos rotos y raídos. Él siempre decía, la pobreza es mejor que la realeza, mucho mejor que el señoría. El señor es siempre hermano, amigo del pobre. A Gangagir también le gustaba la leche. Una vez que estaba luchando, le sobrevino un sentimiento similar de desprendimiento y en el momento oportuno oyó la voz de un adepto que le decía que debía más bien desgastar su cuerpo luchando con el Señor. Así que él también abandonó el mundo y buscó la realización en Dios. Estableció un monasterio a la orilla del río cerca de Puntambe y vivió allí con sus discípulos. Sai Baba no se mezclaba ni hablaba con la gente. Él daba respuestas solo cuando le hacían preguntas. De día siempre se sentaba debajo del árbol de Nim, a veces bajo la sombra de un árbol de babul cerca del río en las afueras del pueblo. En la tarde solía caminar al azar y a veces iba a Nimgoan. Ahí frecuentaba la casa de Trimbaki Dengle. Shri Sai Baba amaba al señor Baba Saheb Dengle. Su hermano menor, llamada Nana Saheb, no tenía hijos, aunque había tomado una segunda esposa. Baba Saheb envió a Nana Saheb a recibir el darshan de Sai Baba. Después de algún tiempo, con su gracia, Nana Saheb tuvo un hijo. A partir de ese entonces, la gente comenzó a venir en grandes cantidades a ver a Sai Baba. Su fama empezó a expandirse y llegó a Ahmednagar, desde donde Nana Saheb Chandorkar y Keshav Chitambra y muchos otros vinieron a Shirdi. Baba estaba rodeado a sus devotos durante el día y de noche dormía en una vieja mezquita derruida. Las riquezas de Baba en esa época consistían en una pipa de archilla, tabaco, una olla de hojalata, un largo kafni, un trozo de tela alrededor de su cabeza y un palo corto, el satka que siempre llevaba consigo. Usaba el trozo de tela blanca en la cabeza, torcido como una trenza de pelo que caía por sobre su oreja izquierda en la espalda. No se llevaba en semanas, no calzaba zapatos ni sandalias. Un trozo de arpillera era su asiento durante la mayor parte del día. Llevaba un cinturón de tela y para resguardarse del frío. Siempre se sentaba delante de un fuego sagrado Duni con el frente hacia el sur, con su mano izquierda descansando sobre la baranda de madera. En ese fuego sagrado ofrecía como oblación el egoísmo, los deseos y todos los pensamientos y siempre pronunciaba Allah Malik. Dios es el único amo. La mezquita en la cual se sentaba tenía apenas 2,5 metros de ancho, y ahí venían todos los devotos a verlo. Alrededor de 1912 hubo un cambio. La vieja mezquita fue reparada y se construyó un pavimento. Antes de que Baba se instalase en esa mezquita, estuvo mucho tiempo en un lugar reservado para vivienda de los faquires y ahí con cascabeles gunguru en sus piernas. Baba bailaba atractivamente el ritmo de un tambor de mano y cantaba con tierno amor. Cambio del agua en aceite.
Sai Baba amaba mucho tener luces. Él solía pedir aceite a los comerciantes y mantenía platos con mechas ardiendo toda la noche en la mezquita y en el templo. Esto duró por un tiempo. Los comerciantes que suministraban el aceite gratis una vez se reunieron y decidieron no entregárselo. Cuando, como de costumbre, Baba vino a pedirles aceite, todos dijeron claramente que no. Sin perturbarse, Baba regresó a la mezquita y mantuvo las mechas secas en los platos de barro. Los comerciantes lo observaban con curiosidad. Baba tomó la jarra de hojalata que contenía muy poquito aceite, unas gotas, la llenó de agua y se la bebió. Después de consagrar la bebida de esta manera, tomó de nuevo agua de la jarra y llenó todos los platos de barro con ella y encendió las mechas. Para sorpresa y consternación de los comerciantes observadores, los platos de barro con las mechas empezaron a arder y siguieron ardiendo durante toda la noche. Los comerciantes se arrepintieron y se disculparon. Baba los perdonó y les pidió que en el futuro fueran más dadivosos. El Pseudo Guru Jawahar Ali. 5 años después de la lucha mencionando antes, un fakir de Ahmednagar llamado Jawahar Ali vino a Rajata con su discípulo y se quedó en un lugar abierto, cerca del templo de Virabhadra. El fakir era erudito, podía repetir todo el Corán y tenía buena labia. Muchas personas religiosas y devotas del pueblo fueron a verle y empezaron a presentarle sus respetos. Con la ayuda del pueblo, él empezó a construir una pared ante la cual los musulmanes oran el día de Idgah cerca del templo de Virabhadra. Se suscitó una querella acerca de este asunto, debido a la cual Jawahar Ali tuvo que irse de Rajata. Luego vino a Shirdi y vivió en la mezquita con Baba. La gente se dejaba cautivar por su atrapante charla. También cautivó a Baba y empezó a llamarle su discípulo. Baba no objetó y consintió en ser un discípulo. Luego ambos, Guru y Chela discípulo, decidieron regresar a Rajata y vivir allí. El Guru nunca supo el valor de su discípulo, pero este sí conocía los defectos del Guru, aunque nunca le faltó el respeto, cumpliendo cuidadosamente con sus deberes y sirviéndole de diversas maneras. En ocasiones solían venir a Shirdi, pero su principal lugar de morado era en Rajata. De modo que el pueblo envió una delegación para volver a traer a Baba a Shirdi. Cuando se encontraron con Baba cerca de Idgah y le contaron el motivo para el cual habían venido, Baba les dijo que el fakir era un individuo muy malhumorado. Él no quería dejarlo y mejor sería regresar a Shirdi sin él, antes de que el fakir regresara. Mientras estaban hablando, el fakir regresó y se enojó mucho con ellos para tratar de quitarle a su discípulo. Hubo alguna discusión y finalmente se decidió que tanto el Guru como el Chela regresarían a Shirdi. Y así regresaron y vivieron en Shirdi. Pero después de algunos días, el Guru fue probado por Devidas y encontrado en el falta. 12 años antes de que Baba llegara a Shirdi con los asistentes a la ceremonia matrimonial, este Devidas, de más o menos 10 o 11 años de edad, vino a Shirdi y vivió en el templo de Maruti. Devidas tenía facciones hermosas y ojos brillantes. Era el desapego encarnado y un sabio ñani. Muchas personas, por ejemplo Tatya Kate, Kashinath y otros, los consideraban su gurú. Trajeron a Jawahar Ali a su presencia y en la discusión que siguió, Jawahar quedó en una situación poco airosa y fue de Shirdi. Fue y permaneció en Vijayapur. Después de muchos años regresó a Shirdi y se postró ante Sai Baba. El engaño de que él era el gurú y Sai Baba su chule se había desvanecido y como él se arrepintió. Sai Baba lo trató con respeto.
En este caso, Sai Baba mostró por su propio conducto cómo debe librarse del egoísmo y cumplir con los deberes de un discípulo para alcanzar el fin más elevado, que es la autorrealización. Esta historia se incluye aquí de acuerdo con la versión dada para Mahalsapati, un gran devoto de Baba. En el capítulo siguiente se describirá el festival de Ramanavami, la mezquita, su condición anterior, las mejoras posteriores y otras ocasiones. Inclínense ante Sri Sai. Que la paz sea con todos ustedes.